Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentarles un estudio acerca de la fe que nosotros tenemos que tener en una tormenta. La pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? En medio de las tormentas de la vida debemos de tener fe, pero ¿en qué se basa? ¿En qué se debe basar la fe? ¿Y cómo se manifiesta la fe? Veremos esto en un pasaje cuando los discípulos iban con Jesús en el mar de Galilea y repentinamente se levanta una tormenta muy violenta. Después de que Jesús estuvo predicando, sanando, haciendo milagros en un día muy ocupado, como hombre, 100% se cansó. Sin embargo, ellos ya a la hora de cuando el sol iba cayendo, cuando el día estaba declinando, les dio la orden de que pasaran al otro lado. Dice nuestra lectura en Marcos 4, del 35 en adelante. Ese día, caída ya la tarde, les dijo, aquí está hablando el Señor a sus discípulos, pasemos al otro lado. Está hablando el Señor en una forma de imperativo y está dando al mismo tiempo una promesa. Está diciendo que iban a pasar al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba. O sea que no hubo tiempo para arreglarse en mayor cosa. Y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Entonces el Señor, cansado, dice que se queda dormido aún en medio de la tormenta por dos situaciones. En primer lugar, porque él pues era hombre, estaba cansado, pero también porque tenía su seguridad y su confianza en su Padre. Como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir y dormir seguro. Él les había dicho entonces a sus discípulos, pasemos al otro lado. Sin embargo, los discípulos tienen temor aquí, porque están en un riesgo humanamente de que la barca se iba a anegar y que ellos iban a perecer. Recordemos que estos discípulos eran pescadores experimentados, que conocían el mar de Galilea, habían estado ahí, en eso habían trabajado toda su vida. Pero para que ellos tuvieran miedo quiere decir que era una tormenta no solamente repentina, sino que muy violenta. Y ellos tienen miedo. Aquí vemos el contraste de Jesús confiado, con fe, durmiendo, y los discípulos con temor. El temor y la fe son dos cosas contrarias, no pueden estar juntas. Sin embargo, aquí también vemos dos clases de tormentas. La tormenta que se da en medio adentro de la persona, que tiene que ver con los sentimientos, con el temor, y la tormenta que es en la realidad. Vamos a ver cómo el Señor trata estas dos clases de tormentas. Ellos entonces despiertan al Señor. Y luego vamos a ver que el Señor no se incomoda porque lo despiertan, sino que se incomoda por otra situación que veremos aquí. El Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas difíciles que tú no sabes.
Y dice también el Salmo 30, yo clamé a ti en tu misericordia, el Salmo 32, y tú me sanaste. Según cada necesidad, según cada tormenta, el Señor tiene entonces una solución. Pero aquí vemos que los discípulos están despertando al Señor. Este tipo de oración podemos decir que es una oración de emergencia, es una oración que sale del interior de la persona. Entonces, sigue diciendo nuestra lectura en Marcos 4, 39. Levantándose él, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces él les está recriminando o se está molestando un poco, no porque lo despertaron, sino porque ellos no tenían fe. ¿Dónde está vuestra fe? Ustedes hubieran tenido fe. Entonces, la fe, vamos a ver que se manifiesta, según lo que acabamos de ver, en dos aspectos, en dos formas. Uno, Jesús durmiendo en medio de la tempestad. Y número dos, Jesús hablándole con su autoridad que él tiene como hijo de Dios, hablándole al viento y a la tempestad y diciéndole, cállate, enmudece. Le está hablando a ellos. Nosotros tenemos que tener el discernimiento, pedirle a Dios cuando debemos de estar confiando en Él, nada más, como recordemos Daniel, lo echan en el foso de los leones y él está dormido ahí en medio del peligro. Pero también miremos a David y Goliat, que él está actuando y está peleando en contra del enemigo. Aquí vemos los dos aspectos, Jesús dormido y Jesús también peleando la batalla. Nosotros ahora tenemos el nombre de Jesús. Dice Mateo 28, 18, Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Y dice Filipenses 2:9, que el nombre de Jesús está sobre todo nombre que se nombra. Ahora nosotros tenemos el nombre de Jesús. Cuando entonces estamos en la tormenta debemos de estar confiados si tenemos a Jesús en la barca. Aquí iba Jesús en la barca, ahora nuestra barca es nuestra vida. Estos discípulos están actuando como que Jesús no hubiera estado ahí en la barca. Por eso el Señor le dice, ¿dónde está vuestra fe? Pero clama a mí y yo te responderé y te enseñaré lo que tú necesitas saber. Las tormentas de la vida muchas veces son provocadas por uno mismo o a veces son repentinas por el enemigo de nuestras almas. Cuando uno mismo provoca las tormentas, tenemos que reconocer la causa de los problemas, acercarnos al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo lo que necesitamos ser perdonados y limpiados. De todas formas, el Señor está listo para escucharnos si nosotros le clamamos. Entonces el resultado de la intervención de Jesús fue un conocimiento mayor de quién es el Hijo de Dios. Ellos dijeron, voy a leer aquí, se llenaron de gran temor, dice, al oír lo que Jesús dijo y al ver que la tempestad se quitó y hubo una gran calma, se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Tiene que ser alguien muy diferente si el viento y la mar le obedecen, si la naturaleza le obedece, si el mundo espiritual está bajo su autoridad. Dice el Salmo 107, 28 y 29, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Aquí está hablando de Dios mismo.
Entonces, cuando nosotros vemos la mano de Dios calmando la tormenta, nosotros vamos a conocer al Señor tal y como Él es. Él mismo es Dios, es el Hijo de Dios que está dispuesto a ayudarnos en cualquier tormenta que tengamos. Al darnos cuenta entonces quién es el Señor, vamos a confiar y vamos a tener fe cuando le pedimos a Él. Vamos a tener fe en su palabra, en sus promesas. El Señor Jesús les había dicho a sus discípulos, pasemos al otro lado. Podemos clamarle nosotros en cualquier situación que tengamos. Cuando el otro pasaje que se da cuando hay una tormenta y Jesús no estaba en la barca, y Jesús llega a la barca donde están los discípulos, y Pedro le dice a Jesús, si tú eres, manda que yo vaya y camine también. Pedro caminó, pero dudó y se estaba hundiendo. Entonces él clamó y dijo, sálvame. Y Jesús estuvo dispuesto a salvarlo. Debemos de discernir cuándo es necesario hablar con autoridad las tormentas espirituales en el nombre del Señor Jesús. Y recordemos que al tener experiencias de fe, esta misma experiencia va a ser un testimonio para que otros vengan al conocimiento de Cristo, que sean salvos y que sean resueltas sus tormentas similares. En aquel momento habían otras barcas que se beneficiaron también porque vieron el milagro que hubo y ellos creyeron y recibieron paz y calma. Dios te bendiga en esta hora. Espero que esta reflexión sea de bendición en cualquier tormenta que puedas estar pasando y que tú puedas también confiar y creer y utilizar el nombre de Jesús que está sobre todo nombre. Que tengas victoria, que el Señor te bendiga, te guarde. Te invito a escuchar otra vez esta enseñanza, a escuchar las anteriores y a darnos un like, a compartir esta enseñanza. Si tú no te has suscrito, hazlo haciéndole clic a la campanita para recibir notificaciones.